Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de tercer grado y siendo hoy 2 de junio del año 2021, iba a decir 2020, 2021, iniciamos esta primera sesión de literatura de tercer grado. Y hoy vamos a tener un tema nuevo de lo que es la clase de hoy. Vamos a hablar de Ricardo Palma, este personaje del cual te mandé una biografía, así que espero que la hayas realizado. Y vamos a analizar un poco la vida de este personaje. Y para ello, pues vamos a esperar que los estudiantes pues vayan ingresando a la plataforma de Zoom. Bien, y por acá está solicitando ingreso Ronaldo Paucar. Y hoy, bueno, vamos a estar en el tema de quién fue el personaje de Ricardo Palma. Y por acá, pues, tenemos una presentación y dentro de esta biografía, pues, tenemos... Muy buenos días, Ronaldo. Hoy vamos a hablar acerca de Ricardo Palma y, bueno, vamos a hacer la presentación a este célebre de la pluma y fue llamado padre de las letras peruanas. Toma apuntes porque si te preguntan en el examen a quién llamaban padre de las letras peruanas, pues ya saben que fue al maestro de maestros. Entonces fue también considerado de esta manera. Vamos a colocar el resaltador. Entonces, llamado padre de las letras peruanas y fue el más célebre escritor de nuestra historia republicana, que no solo cultivó su genio literario, sino que también defendió a la patria tomando las armas cuando fue necesario. El Perú guarda con Ricardo Palma una gran deuda por lo mucho que dio a la nación. Entonces, y al mismo tiempo que enorgulleció pues al país a través de sus grandes obras. Aquí lo tenemos, al maestro de maestros. Bueno, al maestro de la escritura, porque maestro de maestros hacemos referencia a Dios, ¿no? A Jesús. Entonces, copia estos datos en tu cuaderno porque ¿quién fue Ricardo Palma? Pues fue padre de las letras peruanas, un hombre que no le interesó tomar las armas y defender a su país, pero también tomó la pluma y defendió a su país a través de las letras. Entonces, cópialo en tu cuaderno. Ahora bien, como parte de su biografía, Manuel Ricardo Palma Soriano, conocido como Ricardo Palma, nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Fueron sus padres, don Pedro Palma y doña Guillermina Soriano Carrillo. Ellos le inculcaron
Ellos le inculcaron desde muy pequeño la lectura y las costumbres coloniales que predominaban en aquella época. En 1848 empieza su carrera literaria, forma parte del grupo literario La Bohemia y a la vez escribieron poesía. En 1850 ejercía el periodismo como redactor. En 1853 a 1860 pasó a formar parte del cuerpo político de la Armada peruana como oficial tercero, prestando servicio en la goleta Libertad. Desarrolló un periodismo de oposición en el gobierno de Ramón Castilla. Ahora bien, puedes dar cuenta que cuando nuestros padres nos enseñan valores positivos para la vida, nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, nos impulsan a que sigamos desarrollándonos, podemos ser personas muy notables dentro de la sociedad. Tal fue el caso de Ricardo Palma, que le enseñaron desde pequeño la lectura y las costumbres coloniales. Copia lo más importante de lo que es, más que todo el nombre, donde nació, sus padres y lo que le enseñaron. Copia esto en tu cuaderno. Bien, y por acá en la siguiente lámina, en 1860 a 1863, es desterrado hacia Chile por haber participado en un asalto político a la Casa de Castilla, influido por José Galvez. Sin embargo, poco después es nombrado cónsul en Brasil y de ahí pasó a Europa y Estados Unidos. En 1865 regresó al Perú para ponerse a órdenes del gobierno que se encontraba en conflicto con España. En 1866 participa en el combate del Callao del 2 de mayo de como asistente o de asistente de José Galvez. En 1867 pues intervino en la sublevación del coronel José Balda. En 1868 a 872, Balta fue elegido presidente y lo nombró secretario particular. Fue además senador por las provincias de Loreto tras el asesinato de Balta en 1872. Palma se retiró de la política para dedicarse exclusivamente a la literatura. Esto es un dato interesante que puedes tomar apunte de lo que te coloco en amarillo, debido a que aquí hacemos una, una pausa. ¿En qué momento terminó de incursionar en la política y en qué momento comenzó a ser un literato? En 1872, Palma publicó la primera serie de sus tradiciones peruanas. Copia tu cuaderno, por favor.
Bien, y vamos a la siguiente lámina. En 1879 se declaró la guerra con Chile. Ricardo Palma participó en la defensa de la capital peruana. En 1883 a 1912 acepta la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú, que se encontraba destruida, no dudando en utilizar su prestigio literario para solicitar a personalidades diversas de distintas partes del mundo la donación de libros y ganándose el apelativo con el bibliotecario mendigo. Qué apelativo, ¿no? Pero así lo denominaban también. En 1812, pues renuncia al cargo de director de la biblioteca por diversos entredichos e imposiciones deshonrosas con el presidente Leguía. Los últimos años de vida de Ricardo Palma transcurrieron en su vida de Miraflores, rodeado de la admiración de sus familiares y conocidos. Dejó de existir en 1919 a la edad de 86 años, siendo su muerte muy sentida en todo el Perú y en gran parte del mundo. Copia esto en tu lámina, por favor, lo más interesante en amarillo. Dentro de sus obras, pues tenemos en poesía, tenemos poesías, armonías, pasionarias, verbos y gerundio. En teatro, pues tenemos Rodil, Las Hermanas del Verdugo y La Muerte, Muerte o la Libertad. Y una crítica literaria llamada La Bohemia de mi tiempo. Aquí tenemos Tradiciones Peruanas, uno de sus libros más emblemáticos. Copien esto en sus cuadernos, por favor. Bien, por acá pues tenemos obras filosóficas de Ricardo Palma, como neologismo y americanismo, papeletas lexicográficas, obras históricas como Análisis de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez y Carrión, obras narrativas como Los Marañones, Tradiciones Peruanas, y son un número de 453 tradiciones. La primera, Consolación, que es de 1851, y la última, Una vista al Mariscal Santa Cruz, data de 1915. Copia esto en tu cuaderno.
Bien, espero que hayas apuntado todo esto en tu cuaderno y seguimos avanzando. Tradiciones peruanas. Esta es una de las obras que vamos a analizar de Ricardo Palma. Y antes de irnos a este contenido, vamos a analizar lo que está en el libro. Y tenemos aquí en la página 27 y abajo puedes ver que dice bibliotecario mendigo, pues que si le llegaron a denominar. Se inició como poeta y periodista, estrenando también piezas teatrales de corte burlesco. También ejerció la carrera diplomática y diversas labores públicas como periodista y en 1833 es nombrado director de la Biblioteca Nacional, frente a la cual pues cumple con una función aplicada y fecundada luego de la guerra con Chile. Entre sus obras destacan las líricas como Pasionarias, Verbos y Gerundios, de teatro, Las Hermanas del Verdugo, La Muerte o la Libertad, y en páginas bibliográficas, La Bohemia de mi tiempo, Recuerdos de España, y en historia, pues Análisis de la Inquisición de Lima. Bien, hay algo que nos lleva a todo esto, es a las tradiciones peruanas. Hay una obra de él que se llama Tradiciones Peruanas, y por acá pues tengo un material muy buenísimo, cortesía de un grupo de estudiantes, quienes eh, nos llevan al contexto social, al contexto, perdón, de lo que es la producción literaria de Ricardo Palma. Y es que se cuenta pues un sinfín en cuanto a la definición de tradiciones peruanas. Aquí puedes ver la portada. Son relatos de ficción histórica que narran en forma entretenida y con lenguaje propio sucesos del incanato de la época colonial e inicio de la República, donde desfilan conquistadores, virreyes, damas, nobles, frailes, villanos, ricos y pobres. Y en la importancia, pues, revitaliza el género de la tradición, desarrolla un producto literario peruano y es un relato del Perú contada al lector y posee una intención didáctica. Copia esto en tu cuaderno para seguir avanzando. Bien, espero que hayas copiado esto. Entre sus fuentes, pues tenemos datos históricos, manuscritos de la época, testimonios orales, cartas personales y públicas, diarios y pasquines, crónicas y ensayos y diálogos. Entre las características, pues, de esta tradición peruana, tiene un lenguaje popular y ameno y se basa en un suceso histórico. Hay un tono oral y coloquial, critica la política y la religión, y hay personajes divertidos y una temática variada. Copia esto en tu cuaderno.
Bien, y por acá, pues espero que hayas copiado porque para eso estoy dando minutos para que copie. En la composición, pues tenemos 453, son las tradiciones peruanas divididas así. 6 tradiciones sobre el periodo incaico, 339 tradiciones referente al virreinato y tenemos 43 tradiciones sobre la emancipación, 49 tradiciones referentes a la república, 16 tradiciones que no tienen un tiempo preciso, pues. En cuanto a su estructura, todas las tradiciones están compuestas por anticipo y nos ubica históricamente en argumento, donde desarrolla el relato, anécdota, donde presenta el hecho curioso, y redondeo, que es concluyente, pues, con un refrán. Copia esto en tu cuadro. Bien, espero que hayas copiado estas anécdotas interesantes de eh, lo que es la estructura de tradiciones peruanas. Y es una gran obra. Para ello, pues eh, vamos a tener por acá, en la siguiente lámina, una breve sinopsis de lo que es esta obra. Y para ello, pues quiero que prestes atención, porque sé que es un día un poco frío y de repente estás en tu trabajo o estás acobijado debajo de tu ahí en tu camita. Y por acá, pues, eh, tenemos que detrás de las tradiciones peruanas tienen un valor importantísimo. En el plano histórico representa a una sociedad limeña de la época, sus costumbres, sus tradiciones e historia. Y tiene un gran valor literario porque inserta una nueva modalidad de escritura que se rige entre lo narrativo y lo cronístico. Recoge una variedad de refranes y cifras coloquiales de la época
y una temática y personajes muy particulares. Palma crea un producto literario peruano propio por sus características, donde la historia del Perú sirve como ambiente de la memoria colectiva de un pueblo. La genialidad de Palma recae en Hogar, un producto que más que del hogar, un producto de identidad. Entonces, por acá, pues, a manera de que ustedes copien eso en sus cuadernos, es la primera que se publica, pues, aquí en el Perú, pues fue una de las primeras obras que se publica, habiéndole sido por el hábil artista Nicanor Vázquez, quien para mejor llenar su cometido se ha ajustado a los apuntes facilitados por el mismo señor Palma, gracias a lo cual, pues, no vacilemos en dudar que los dibujos representan en toda propiedad los tipos, lugares y costumbres de cada tradición a la que refiere. Entonces, dentro de la sinopsis de este libro, pues, al ofrecer hoy las tradiciones peruanas en nuestros suscriptores, pues creemos firmemente que han de agradecernos la publicación de una obra que constituye un hermoso monumento literario erigido en el Nuevo Mundo a la lengua castellana que, magistralmente manejada por el señor Palma, sirve de magnífico ropaje a la poética e interesantes narraciones por este pacientemente recogidas, y estas narraciones pues recogidas son pujantes del imperio de los incas, y hoy es una de las repúblicas americanas en que más alto nivel ha alcanzado las manifestaciones de la humana inteligencia. Entre los juicios literarios, pues no te puedo decir que eh, podemos decir que esta obra pues muestra más de cerca a lo que es las costumbres de en esa época pues que se citaba. Y un momento, un momento muchachos. eh, del momento que se presentaba, pues la obra está escrita en un tiempo acorde, y lo que lleva a este autor, pues, eh, con más razón, pues, lleva a afianzarlo. Un momentico, muchachos, un momentito. Entonces, mientras tú copias allí lo que es eh, parte de lo que estamos hablando de esta gran obra, también te puedo decir que se trata en una manera explicativa de relatos cortos de ficción histórica que narran de forma entretenida y con el lenguaje propio de esa época estos sucesos basados en hechos históricos. Entonces, sea como leyenda o explicado o las costumbres que estaban existentes para la época, aunque su valor como fuente histórica es limitado, pues es una de gran valor literario. Las tradiciones peruanas surgieron en el ambiente periodístico donde el autor se movía, y es que las primeras se publicaron como artículos en diarios o revistas de la época. Y es que la forma en un inicio no estaba ni pensada ni definida. La idea de narrar un suceso llevaba al autor a ponerle el nombre como articulitos, reminiscencia fiel, cuentos, ¿ve? Eso fue a principio. Y las tradiciones de Palma tienen características propias, y podemos ver que usa un lenguaje popular donde hay gran variedad de refranes, proverbios, canciones y ciertas coplas. Se basa en un suceso histórico que tiene sustento en archivos o documentos, y Palma fue el bibliotecario
de acá del Perú, de la Biblioteca Nacional del Perú. El hombre tenía bastantes nociones y conocimientos de la literatura. En esta obra pues posee un tono moral e informal y en muchas ocasiones pues dialoga con el lector. Esto es algo ya propio del romanticismo y el drama es cargado cuando la narración así lo requiere. En este apartado pues critica de las instituciones y costumbres políticas religiosas de la época, que se describen después incluso de interrumpir brevemente la narración antes iniciada. Entonces, las tradiciones tienen un gran valor, ya que si bien no fue una invención de Palma, con él se da una revitalización del género de la tradición y al mismo tiempo crea un producto literario peruano propio por sus características, donde el suceso histórico tocado está lleno de costumbrismo del país y donde la historia del Perú sirve como ambiente. Y estuvimos hablando en la clase pasada de lo que fue la corriente costumbrista, que fue una de las primeras corrientes, la, una de las primeras corrientes aquí en el Perú. Y bueno, por eso es que estamos hablando de esta obra, porque esta obra representa esta corriente del costumbrismo. Entonces, dentro del análisis de tradiciones peruanas de Ricardo Palma, mira esta portada. ¿No te parece un poco así como muy llamativa? Pues Don Dimas de las Tijeretas es un viejo escribano muy avaro y de aspecto repulsivo que andaba detrás del amor de la veinteañera Visitación. Ante los rechazos de ella, decide darle al diablo su almilla a cambio del amor de la muchacha. El diablo envía a Dimas, el diablo envía a su secretario Lilic y se firma el contrato. Se le otorga a don Dimas el amor de la muchacha por 3 años. Al fin del tiempo, Visitación termina en un convento y don Dimas ha de entregar su almilla, una prenda interior, al diablo y así estafa al demonio que había pensado otra cosa. O sea, como una astucia pues dentro de ella. El tema, pues en este análisis, es la astucia por lograr un amor para obtener el amor de Visitación. Don Dimas pacta con el diablo y lo engaña. Entre refranes o dichos, pues tenemos arriba piernas, arriba zancas. En este mundo todas son trampas. Habla sobre la desconfianza en los negocios. Un escribano y un gato en un pozo se cayeron, así como los dos tenían uñas por las paredes, se subieron. Se refiere al arribismo de los avaros escribanos. O sea, él iba dando refranes y también los iba ubicando en el contexto a quienes representaban. Entre los personajes, pues tenemos a don Dimas de las Tijeretas, escribano, avaro, viejo, de época gracia. Tenemos a Visitación, que es joven virtuosa, que termina en un convento. Lilic y Satanás, que son los personajes demoníacos estafados por Dimas. Copia esto en tu cuaderno porque ya estamos terminando esta sesión y cuando hayas copiado todo esto, pues te desconectas y te conectas a la segunda sesión de literatura de tercer grado.
Bien, espero que estés copiando y una vez que copies recuerda desconectarte de la sesión y solicitar conexión a la segunda parte de literatura de tercer grado. Bien, y ya a escasos segundos de terminar esta sesión, pues nos desconectamos y solicitamos conexión a la segunda parte de literatura de tercer grado.